Londres duerme. El aire de comienzos de septiembre se siente inusualmente cálido, casi inmóvil, como si la ciudad entera contuviera el aliento antes de un cambio que nadie sospecha. Son las primeras horas del domingo 2 de septiembre de 1666, y en la penumbra, el Támesis refleja un débil resplandor de luna. Las calles, angostas y laberínticas, permanecen desiertas, salvo por el sonido ocasional de cascos sobre el empedrado o el rumor de algún borracho rezagado que intenta encontrar su hogar entre callejones oscuros. En las casas, los habitantes se entregan a un sueño ligero, confiados, sin saber que el amanecer no traerá la calma del domingo, sino el comienzo de uno de los desastres más recordados en la historia de Inglaterra. Antes de continuar, me da mucha curiosidad saber desde qué lugar del mundo y a qué hora te unes esta noche. Me encantaría leerte en los comentarios, porque, de algún modo, todos compartimos esta fascinación por los momentos en los que la historia cambia de rumbo sin previo aviso. Cuando un simple descuido o una chispa diminuta son suficientes para transformar el destino de una ciudad entera. La ciudad de mediados del siglo XVII era un entramado vibrante de vida y peligro. Con sus más de 400.000 habitantes, Londres era una de las urbes más grandes y bulliciosas del mundo, aunque también una de las más frágiles. Las casas de madera, apretadas unas contra otras, se alzaban sobre las calles como si quisieran rozar el cielo con sus tejados de brea y paja. Las vigas se doblaban con los años, y los balcones casi se tocaban entre sí, de manera que un fuego en una casa podía saltar a la siguiente en cuestión de segundos. Las noches eran oscuras, alumbradas apenas por faroles de aceite, y el olor de los mercados, los establos y las aguas turbias del río componía una atmósfera espesa, tan viva como peligrosa. En el número 25 de Pudding Lane, una pequeña calle del distrito de Bridgewater, se encontraba la panadería de Thomas Farrier. Allí, el trabajo comenzaba siempre antes del amanecer. Los hornos de leña debían calentarse durante horas para que el pan estuviera listo cuando la ciudad despertara. Aquella noche, los aprendices y el propio panadero se habían ido a dormir dejando las brasas ardiendo en el horno, como tantas veces lo habían hecho antes. Era algo rutinario, inofensivo, parte del ritmo cotidiano de la ciudad. Nadie podía imaginar que, bajo ese techo de madera y sobre esas brasas tranquilas, el destino de Londres comenzaba a tomar forma. El reloj marcaba poco después de la 1 de la madrugada cuando, según se cree, una chispa escapó del horno, encendiendo unas astillas apiladas cerca de la pared. En cuestión de minutos, el fuego encontró su alimento: harina en suspensión, madera reseca, el aire cálido del verano tardío. Un resplandor rojizo iluminó las sombras del taller, y el olor dulce del pan recién hecho se mezcló con el humo acre del fuego naciente. Thomas Farrier despertó sobresaltado. Junto a su hija y sus criados, intentó sofocar las llamas con cubos de agua, pero el fuego ya había trepado por las vigas y lamía las paredes como una bestia insaciable. La puerta principal estaba bloqueada por las llamas. Tuvieron que huir por una ventana del piso superior, saltando a la casa vecina. Uno de los sirvientes no logró escapar. Fue la primera víctima de lo que, en las próximas horas, se convertiría en una tragedia nacional. Fuera, el aire se llenaba de chispas que el viento del este arrastraba como una lluvia ardiente. Las casas contiguas comenzaron a arder una tras otra. Los vecinos, medio dormidos, salían a la calle en camisones, gritando, corriendo con cubos, intentando formar cadenas humanas para pasar agua desde los pozos. Pero el calor era insoportable y los tejados explotaban en llamaradas. Nadie sabía qué hacer. Algunos pedían al alcalde que ordenara derribar las casas cercanas para crear un cortafuegos, pero nadie quería destruir su propio hogar.
Esa indecisión, esa breve vacilación de solo unas horas, bastó para sellar el destino de la ciudad. Si uno pudiera detener el tiempo y mirar desde lo alto, vería cómo el fuego crece como un monstruo de luz, extendiéndose por las callejuelas estrechas de madera seca. Vería las sombras de hombres y mujeres corriendo sin rumbo, el humo envolviendo los campanarios, las brasas flotando sobre el río. En ese instante, sin que nadie lo supiera aún, Londres comenzaba a arder desde su corazón, y el fuego se preparaba para reclamar todo lo que el hombre había levantado durante siglos. El sonido del viento se mezcla con el crepitar de las llamas. Las campanas comienzan a sonar, primero tímidamente, luego con urgencia. El aire vibra con un eco metálico que se expande por los barrios dormidos. Alguien grita, ¡fuego!, y la palabra se propaga más rápido que las llamas, despertando la ciudad. Y así, entre el sueño y la confusión, la noche deja de ser tranquila. El amanecer traerá humo, caos y miedo. A medida que la primera luz del día asoma sobre el Támesis, el fuego ya no es un accidente, sino una fuerza imparable que devora la ciudad paso a paso. Londres acaba de despertar y no tiene idea del infierno que está a punto de vivir. El amanecer del 2 de septiembre de 1666 no trajo la paz habitual de un domingo londinense. Apenas despuntaba la luz cuando una columna de humo se alzaba sobre las casas de Pudding Lane. Lo que había comenzado como un fuego doméstico en una panadería se había transformado, en cuestión de horas, en una lengua incandescente que devoraba manzanas enteras de edificios. El calor era tan intenso que el aire vibraba como si la ciudad entera respirara con dificultad. Nadie podía imaginar que aquel incendio, aún contenido a simple vista, pronto se extendería como una criatura viva, alimentada por el viento y por la propia arquitectura de la ciudad. Antes de continuar, me da mucha curiosidad saber desde qué lugar del mundo y a qué hora te unes esta noche. Me encantaría leerte en los comentarios, porque, mientras tú escuchas estas palabras desde la calma de tu rincón, en esta historia Londres se prepara para entrar en su infierno particular. Imagina el olor denso del humo, el sonido de los cascos de los caballos huyendo, las campanas que repican sin cesar, y los gritos de los vecinos intentando salvar lo que pueden. Este era el despertar de una ciudad que no sabía todavía que estaba a punto de perderlo todo. A medida que el fuego avanzaba, el viento del este soplaba con fuerza inusual, empujando las llamas de casa en casa. Los muros de madera seca chispeaban como si el verano se hubiese escondido dentro de ellos, esperando ese momento exacto para liberar toda su furia. Las tejas de brea ardían, los balcones colgantes se derrumbaban en cuestión de minutos, y las brasas saltaban por los callejones como mariposas de fuego. Los habitantes trataban de formar cadenas humanas con cubos de agua, pero la cantidad de líquido era insignificante frente al hambre de las llamas. Los pozos se secaban, los cubos se rompían, y los rostros ennegrecidos por el hollín comenzaban a llenarse de desesperación. Los cronistas de la época relataron cómo la confusión dominó las primeras horas. Algunos pensaban que el fuego se extinguiría solo, como otros incendios menores que Londres ya había sufrido en el pasado. Pero pronto se dieron cuenta de que esta vez era diferente. El fuego se movía con inteligencia, o al menos eso parecía. Atacaba en varias direcciones a la vez, saltando de tejado en tejado gracias al viento, hasta alcanzar las tiendas, los almacenes y los talleres repletos de materiales inflamables. La ciudad, que había sido construida sin planificación, se convertía ahora en un laberinto mortal. En las calles cercanas a Pudding Lane, la gente comenzó a empacar apresuradamente sus pertenencias. Cofres, animales, utensilios, cuadros religiosos,
Todo lo que pudiera salvarse se apilaba en carros improvisados. Los más ricos enviaban sirvientes a rescatar documentos y joyas, mientras los pobres corrían con lo poco que tenían en brazos. El caos era total. Los testigos describen un ruido constante, una mezcla de rugido y silbido, el sonido del fuego devorando techos y el llanto de quienes veían desaparecer sus hogares. Las llamas iluminaban el cielo, y el humo, visible desde millas de distancia, se mezclaba con la niebla matinal. Mientras tanto, las autoridades tardaban en reaccionar. Los sistemas de emergencia de la época eran rudimentarios. No existían bomberos organizados, solo grupos de vecinos y milicianos que utilizaban cubos, ganchos y palas para intentar derribar las casas más cercanas al incendio. Pero el alcalde, Sir Thomas Bloodworth, dudó en ordenar demoliciones. No quería asumir la responsabilidad de destruir propiedades privadas, ni enfrentarse a los dueños que se negaban a ver sus hogares derribados. Esa vacilación, esa espera de unas pocas horas, bastó para que el fuego se propagara más allá del control humano. Londres se convertía, poco a poco, en una inmensa pira. La escena debió de ser sobrecogedora. Imagínalo, un amanecer teñido de rojo, una ciudad envuelta en humo, el aire cargado de cenizas que caen como una nieve negra. Los barcos que navegaban por el Támesis se acercaban para observar la magnitud del desastre, y muchos tripulantes relataban haber sentido el calor incluso desde el centro del río. Las llamas alcanzaban alturas imposibles, reflejándose sobre el agua como si el propio río ardiera. Algunos ciudadanos, incapaces de escapar por tierra, buscaban refugio en embarcaciones, amontonándose en los muelles mientras observaban cómo el fuego avanzaba hacia el corazón comercial de la ciudad. A media mañana, los barrios de Fish Street Hill y Thames Street estaban completamente en llamas. Los almacenes de aceite, vino y alquitrán explotaban uno tras otro, alimentando aún más el incendio. El sonido de las explosiones retumbaba entre los edificios, haciendo temblar el suelo. Era el primer día, y ya había zonas enteras reducidas a cenizas. Lo que hasta hacía unas horas había sido un vecindario lleno de vida, ahora era una línea interminable de brasas y ruinas humeantes. Y aún así, en ese momento, muchos creían que el fuego se detendría pronto, que quizá el viento cambiaría o que el azar tendría piedad. No sabían que el peor día todavía no había llegado, que lo que ardía no era solo madera y paja, sino la confianza de una ciudad entera en su propia seguridad. La noche anterior, Londres dormía bajo el silencio. Ahora, su despertar se medía en gritos, en chispas, en el rugido del fuego extendiéndose como un ejército invisible. Y mientras el sol ascendía, el humo cubría la ciudad entera como un velo oscuro, presagio de algo mucho más grande que aún estaba por venir. El aire, saturado de ceniza y miedo, apenas dejaba respirar, y en algún lugar del Palacio Real, el rumor del incendio comenzaba a llegar a oídos del rey. Para comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, debemos detenernos un instante y mirar a Londres tal como era en 1666. Una ciudad vibrante, orgullosa, pero construida sobre una base peligrosa. Un lugar donde el pasado medieval y el amanecer de la modernidad convivían en una mezcla fascinante de progreso y descuido. La capital del reino más poderoso del mundo era, al mismo tiempo, una trampa perfecta para el fuego. Las calles eran estrechas, irregulares y retorcidas como hilos de laberinto. Las casas, alzadas sobre entramados de madera y rellenas con yeso y paja, se inclinaban unas hacia otras como si quisieran susurrarse secretos. Los pisos superiores sobresalían sobre las calles, casi tocándose entre ellos,
de modo que un incendio no necesitaba saltar de un edificio al siguiente. Bastaba con avanzar por el aire caliente. En verano, la sequedad hacía que la madera se volviera quebradiza y sonora, y en invierno, las chimeneas echaban humo día y noche, cubriendo la ciudad con un velo gris de hollín. Todo, absolutamente todo, era combustible. Londres estaba hecha para arder. No era la primera vez que el fuego la ponía a prueba, pero sí sería la última que lo haría de esa forma tan devastadora. Las autoridades lo sabían. Años antes, varios informes habían advertido del peligro que suponían las edificaciones de madera, las calles angostas y la falta de planificación. Pero el costo de reconstruir y la costumbre de vivir entre peligros cotidianos hicieron que nada cambiara. Los londinenses estaban acostumbrados al riesgo, al humo, a los techos que crujían, al olor permanente de carbón. Era, en cierto modo, el precio de la vida urbana en el siglo XVII. A esto se sumaba el viento. Aquella primera semana de septiembre soplaban fuertes rachas del este, secas y constantes. Los vientos se colaban entre las calles, avivando cada chispa, empujando el fuego como si tuviera voluntad propia. Era un aliado invisible, imposible de controlar. Los testigos hablarían más tarde de ráfagas que levantaban brasas incandescentes y las arrojaban a varios metros de distancia, encendiendo nuevos focos en cuestión de segundos. Los techos de brea y los almacenes repletos de aceite, vino, sebo y carbón se convirtieron en pólvora pura. Era como si la ciudad misma conspirara contra sí. En medio de aquel paisaje urbano, el fuego encontraba alimento en cada esquina. Las tiendas de velas y jabón, las destilerías, los talleres de carpinteros, los graneros llenos de paja. Cada uno de esos lugares representaba una explosión potencial. Los vecinos lo sabían bien, pero la vida debía continuar. Nadie pensaba que un pequeño accidente doméstico, un horno descuidado, pudiera convertirse en una catástrofe que arrasaría más de la mitad de la ciudad. Era impensable, hasta que ocurrió. También debemos recordar cómo se entendía entonces la lucha contra el fuego. En 1666, no existían cuerpos de bomberos organizados. Las tareas de extinción recaían en los propios vecinos y en pequeñas cuadrillas municipales. Disponían de cubos, bombas manuales rudimentarias y ganchos de hierro con los que podían tirar paredes o tejados para frenar el avance de las llamas. Pero todo dependía de la decisión y el coraje de los ciudadanos. Era un método heroico, pero desesperadamente insuficiente ante un incendio de esa magnitud. Y más aún, cuando el miedo paralizaba a muchos y la autoridad dudaba en actuar. En aquel tiempo, Londres era también una ciudad marcada por la desigualdad. Los barrios pobres, construidos con materiales baratos, se extendían en torno al puerto y los mercados, mientras los sectores más acomodados se concentraban al oeste, en mansiones de piedra. Pero el fuego no distinguía rangos. A medida que avanzaba, se abría paso hacia el corazón económico de la ciudad, amenazando por igual a comerciantes, artesanos y nobles. En el silencio previo a cada nuevo derrumbe, todos escuchaban lo mismo. El rugido constante del fuego, un sonido tan grave y continuo que parecía venir de las entrañas de la tierra. Y, sin embargo, había belleza en el caos. Los cronistas describen un cielo teñido de rojo, un resplandor que convertía la noche en día y el humo en un manto que cubría el horizonte. Desde el río, los reflejos del fuego parecían bailar sobre el agua, creando la ilusión de una ciudad doble, la real, que se consumía en la orilla, y su reflejo ardiente, que temblaba sobre las olas del Támesis. Algunos lo contemplaban con horror, otros con un extraño silencio,
conscientes de estar presenciando algo que la memoria humana no olvidaría jamás. Quizá lo más inquietante era la sensación de impotencia. Los londinenses se enfrentaban a un enemigo que no podían razonar ni detener. Derribaban casas con la esperanza de frenar las llamas, pero cada golpe de hacha parecía inútil. Los cubos de agua se evaporaban antes de alcanzar el fuego. Era una lucha entre la fragilidad humana y la furia de los elementos, y por primera vez, la ciudad que creían eterna se revelaba vulnerable. A veces olvidamos que las grandes urbes del pasado eran organismos vivos, sostenidos por materiales frágiles y por la fe en que todo seguiría igual al día siguiente. Londres había crecido demasiado rápido, sin imaginar que un solo error bastaría para desnudar su fragilidad. Y mientras el fuego seguía su camino, alimentado por el viento y por siglos de descuido, el amanecer de aquel lunes traía consigo una nueva etapa de desesperación colectiva. El viento soplaba con más fuerza, las llamas se multiplicaban, y en el horizonte, los primeros edificios del centro comenzaban a ceder ante el calor. El fuego, ahora imparable, se preparaba para su expansión más feroz. El domingo amaneció envuelto en una bruma densa que olía a humo y ceniza. Desde las colinas cercanas, el horizonte londinense se veía teñido de rojo, y el aire estaba tan cargado que costaba respirar. Lo que a medianoche había sido un incendio local, al amanecer se había convertido en una ola de fuego que devoraba el corazón de la ciudad. Los campanarios comenzaban a resquebrajarse, los almacenes del puerto ardían como antorchas, y el rugido del fuego se mezclaba con los gritos de millares de personas que intentaban huir. Aquel domingo, 2 de septiembre de 1666, sería recordado como el día en que Londres despertó en medio del infierno. A medida que avanzaban las horas, el fuego ganaba fuerza y terreno. Las llamas se extendían hacia el norte y el oeste, impulsadas por un viento inclemente que las hacía rugir con furia animal. En las calles cercanas al Támesis, el calor era tan intenso que los cristales de las ventanas se derretían y el plomo de los tejados comenzaba a gotear. Muchos creyeron que había llegado el fin del mundo. Las campanas de las iglesias repicaban sin coordinación, más como lamentos que como advertencias, y el cielo se tornó de un color anaranjado oscuro, cubierto por una nube espesa que parecía tragarse la luz del día. En los barrios más pobres, el caos era absoluto. Las familias huían cargando con lo poco que podían: un cofre, una silla, algún retrato o una jaula con un animal. Otros se resignaban y se arrodillaban en mitad de la calle, rezando ante imágenes ennegrecidas por el hollín. Los caballos relinchaban, los perros corrían sin rumbo, y el humo hacía llorar incluso a los que no sentían miedo. Los relatos contemporáneos hablan de madres buscando a sus hijos entre la multitud, de hombres derribando puertas para rescatar a desconocidos, y de una sensación de pánico que recorría la ciudad como un escalofrío colectivo. Nadie sabía dónde estaba a salvo, porque en cuestión de minutos, cualquier refugio podía convertirse en una trampa de fuego. El Támesis, testigo silencioso de todo aquello, se llenó de embarcaciones que transportaban personas, muebles, animales y mercancías. Desde el río, la escena debía de ser sobrecogedora. Una ciudad entera ardiendo a ambos lados de sus orillas, con el viento arrastrando brasas incandescentes sobre las aguas. Los marineros se afanaban en mantener las distancias, temiendo que las chispas prendieran las velas de sus barcos. Algunos incluso lanzaban cubos de agua al aire, más por desesperación que por eficacia, como si pudieran combatir aquel monstruo con gestos pequeños. El fuego no distinguía ni clases ni templos. Las iglesias, que durante siglos habían marcado el ritmo espiritual de Londres, comenzaban a caer una tras otra.
Los techos de madera ardían con estruendo, las campanas se fundían y los crucifijos se ennegrecían entre las llamas. En una de las escenas más recordadas, los habitantes de una parroquia intentaron salvar los libros sagrados, apilándolos en el atrio con la esperanza de rescatarlos después. Ninguno sobrevivió. El calor era tan intenso que los propios ladrillos explotaban. Aquel domingo, la fe y el miedo se mezclaron en una sola plegaria: que el viento cambiara, que el fuego se detuviera, que Londres despertara de su pesadilla. Mientras tanto, en los distritos más ricos, el pánico se disfrazaba de incredulidad. Los comerciantes de la City observaban desde lejos, seguros de que las llamas no llegarían tan alto. Algunos enviaban sirvientes a rescatar mercancías, otros, simplemente, cerraban las puertas y esperaban. Pero el fuego era un visitante que no pedía permiso. Cuando por fin comprendieron que el desastre se acercaba, ya era demasiado tarde. Las casas de piedra que parecían sólidas se resquebrajaban por dentro, y el humo se filtraba por cada rendija. La gente se agolpaba en las calles, los carros se atascaban, los caballos se espantaban. Los puentes se llenaron de refugiados, y los campos de las afueras comenzaron a poblarse de improvisados campamentos. Londres, una de las ciudades más prósperas del mundo, se convertía en un éxodo de sombras. El fuego, sin embargo, tenía su propio ritmo. No corría sin sentido. Parecía elegir sus víctimas. En pocas horas alcanzó los almacenes de la zona portuaria, donde el aceite, el vino y el sebo alimentaron una explosión tras otra. Las llamaradas eran tan altas que podían verse desde Greenwich. En el aire flotaban brasas incandescentes del tamaño de monedas, y cada una era capaz de iniciar un nuevo incendio. Los testigos hablaban de un sonido continuo, semejante a un rugido que no cesaba, un ruido que se metía en el pecho y hacía temblar el suelo bajo los pies. Para el mediodía, ya no había duda. Londres estaba perdiendo la batalla. El fuego se había extendido demasiado y el viento seguía soplando con furia. Los pocos intentos de crear cortafuegos resultaban inútiles. Las bombas manuales apenas podían acercarse al calor sin derretirse. El aire era espeso, casi líquido, y el sol se había convertido en un disco rojo apenas visible a través del humo. La ciudad se consumía lentamente, y quienes la amaban solo podían mirar, impotentes. Hacia el final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás del humo, el cielo de Londres se transformó en una bóveda carmesí. Desde las colinas cercanas, el espectáculo era al mismo tiempo hermoso y aterrador, una visión de destrucción total envuelta en luz dorada. Los que sobrevivieron a aquel domingo jamás olvidarían ese color, ese silencio extraño que siguió al rugido, ni esa sensación de estar viviendo el fin de una era. El fuego no había terminado, apenas había mostrado su fuerza, y en algún lugar de la ciudad, entre las sombras y el resplandor, un mensajero cabalgaba hacia Whitehall para llevar al rey la noticia de que su capital estaba ardiendo. El amanecer del lunes trajo consigo un espectáculo que parecía arrancado del mismísimo juicio final. Desde los ventanales del palacio de Whitehall, el humo se alzaba sobre la ciudad como una muralla negra que ocultaba el horizonte. Los criados iban y venían con noticias contradictorias, que el fuego seguía extendiéndose, que los almacenes del puerto habían explotado, que las campanas habían dejado de sonar porque se habían fundido. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, solo que el resplandor era visible incluso desde la residencia real. Fue entonces cuando el joven rey Carlos II, con apenas 36 años y una energía poco habitual entre los monarcas de su tiempo, comprendió que el desastre había sobrepasado a las autoridades locales. Londres ardía y el gobierno debía intervenir.
En la otra punta de la ciudad, el alcalde Sir Thomas Bloodworth se encontraba en el centro del caos. Hacía apenas unas horas que había recorrido las calles cercanas a Pudding Lane acompañado de sus hombres, observando las llamas con una mezcla de incredulidad y miedo. Los vecinos le pedían que autorizara la demolición de algunas casas para detener el avance del fuego, pero él dudaba. Derribar viviendas privadas sin permiso era una decisión arriesgada, implicaba pérdidas económicas enormes y, además, podía costarle su cargo. Algunos testigos aseguraron más tarde que el alcalde, abrumado por la magnitud del incendio, exclamó con impotencia: «Unas cuantas cubetas de agua lo resolverán». Aquellas palabras, pronunciadas quizá en un momento de desesperación, pasarían a la historia como símbolo de su indecisión. Mientras el alcalde vacilaba, el fuego se multiplicaba. Los ganchos y cubos de los vecinos resultaban inútiles, y las bombas manuales apenas servían para humedecer el suelo. El viento, lejos de amainar, soplaba con más fuerza, levantando brasas que encendían nuevos focos a cientos de metros. Los relatos contemporáneos hablan de un calor tan intenso que hacía imposible acercarse a menos de 20 pasos del fuego. El cielo de Londres era un solo resplandor naranja, y las sombras de los edificios se retorcían entre el humo. La ciudad pedía liderazgo, pero lo único que recibía era confusión. Cuando el mensajero llegó finalmente al palacio con la noticia de que el fuego había cruzado la City y amenazaba los barrios más prósperos, Carlos II decidió actuar por sí mismo. Montó a caballo junto a su hermano Jacobo, duque de York, y cabalgó entre la multitud que huía. Los cronistas lo describen como un rey activo y sereno, dando órdenes con voz firme mientras el caos lo rodeaba. No era momento de discursos, sino de decisiones. Al llegar al centro de la ciudad, el monarca ordenó de inmediato la demolición de casas para crear cortafuegos, sin esperar más permisos ni consultas. Si Londres debía salvarse, habría que sacrificar parte de ella. Esa intervención fue un punto de inflexión. Por primera vez, la autoridad se imponía al miedo. Los soldados, los marineros y los propios ciudadanos comenzaron a colaborar bajo el mando del rey y de su hermano, que dirigían las operaciones desde el terreno. Los hombres subían a los tejados con ganchos y cuerdas, derribaban paredes enteras y lanzaban cubos de agua sobre los escombros. Era una lucha desesperada, pero también una muestra de humanidad en medio de la tragedia. Sin embargo, incluso con la energía y el coraje del rey, el fuego seguía ganando terreno. Las rachas de viento lo convertían en una tormenta viva, impredecible. Cada chispa que caía sobre un techo bastaba para encender un nuevo infierno. Bloodworth, agotado y avergonzado, apenas podía sostenerse. La responsabilidad le pesaba tanto como el humo. Algunos lo culparían durante años por su lentitud, aunque otros señalarían que, incluso si hubiera actuado antes, el fuego habría sido imparable. La ciudad era una bomba de madera, y el viento soplaba con demasiada fuerza. En cualquier caso, aquel lunes marcó el final de su carrera política y el comienzo de una leyenda. La del alcalde que no supo ver venir el desastre. La presencia del rey, sin embargo, dio un respiro moral a la población. Muchos londinenses relatarían después que ver a su soberano entre las llamas les dio fuerzas para resistir. Carlos II no solo coordinó las acciones, sino que organizó puntos de refugio, mandó distribuir agua y alimentos, y ordenó abrir las puertas de los jardines reales a los que habían perdido sus casas. Fue una de esas raras ocasiones en las que el poder y el pueblo se unieron frente a una amenaza común. El fuego no entendía de coronas ni de títulos, y todos, desde nobles hasta mendigos, compartían la misma angustia bajo el mismo cielo ardiente.
Sin embargo, el lunes no trajo alivio. Por la tarde, las llamas se extendían más allá de lo que el ojo podía abarcar. Los cortafuegos improvisados no funcionaban, y las explosiones de los depósitos de aceite hacían temblar los cimientos de la ciudad. El rey, a pesar de sus esfuerzos, comprendió que solo un cambio en el clima podría detener aquella fuerza desatada. Y el viento, su enemigo invisible, no mostraba señales de cansancio. La noche cayó sobre una Londres irreconocible, iluminada por su propia destrucción. Desde Whitehall hasta la Catedral de San Pablo, todo era un solo resplandor. Los hombres trabajaban sin descanso, los niños lloraban y las mujeres rezaban bajo un cielo que ardía sin cesar. El fuego no solo estaba destruyendo una ciudad, estaba transformando la historia. El viento seguía soplando con rabia, y el fuego, hambriento, avanzaba hacia el corazón espiritual de Londres, donde se alzaba la gran catedral que pronto se convertiría en su próxima víctima. El amanecer del lunes 3 de septiembre llegó cubierto por un cielo del color del cobre fundido. El humo se había extendido por toda la ciudad, creando una penumbra constante, una especie de noche permanente en la que el sol apenas lograba filtrarse. El fuego, lejos de ceder, se expandía con una furia renovada, impulsado por ráfagas del este que rugían entre las calles como un ejército invisible. Era el segundo día del incendio, y ya se hablaba de barrios enteros borrados del mapa. Londres no dormía, ni descansaba, ni respiraba. Solo ardía. Los relatos de los testigos hablan de un ruido constante, de un estruendo profundo que parecía salir del suelo, como si la tierra misma se quejara. Las llamas ya no eran un fenómeno distante, sino una presencia viva que se sentía en la piel, en los pulmones, en la garganta. El calor era insoportable incluso a gran distancia. Las personas se cubrían el rostro con paños húmedos, intentando abrirse paso entre el humo. Otros, simplemente, huían sin rumbo, con los ojos llorosos y el alma vacía. Las campanas ya no repicaban, se habían fundido, silenciadas por el fuego que había devorado las torres que antes las sostenían. Por toda la ciudad, los caminos se llenaban de refugiados. Las familias se agrupaban en carretas abarrotadas de muebles, animales, cofres y retratos familiares. Algunos empujaban carretillas improvisadas, otros caminaban con lo puesto. Nadie sabía hacia dónde ir. El fuego parecía perseguirlos, y cada vez que creían estar a salvo, una nueva lengua de llamas se alzaba en el horizonte. Los campos al norte se convirtieron en un campamento improvisado de miles de almas errantes. Allí se amontonaban niños, ancianos, comerciantes, sirvientes y nobles, todos cubiertos de hollín, todos iguales ante la desgracia. Muchos lloraban en silencio, observando cómo las llamas devoraban la ciudad que habían amado. A esa hora, el rey Carlos II y su hermano Jacobo seguían al frente de las labores de contención. Desde los barcos del Támesis intentaban coordinar las demoliciones y el rescate de personas atrapadas. Los soldados cavaban trincheras y levantaban cortafuegos con pólvora, pero el viento arruinaba cada intento. Las explosiones se sumaban al rugido del fuego, haciendo vibrar los cimientos de los puentes. Las aguas del río, cubiertas de ceniza, reflejaban el color del desastre. Muchos de los marineros abandonaron sus embarcaciones para ayudar en tierra, conscientes de que no había frontera segura. El Támesis, que durante siglos había sido el alma de la ciudad, se convertía ahora en su frontera entre la vida y la destrucción. En medio del caos, los rumores crecían. Algunos afirmaban que el fuego era obra de saboteadores extranjeros, otros
que era un castigo divino por los pecados de la ciudad. Se acusaba a franceses, a holandeses, a católicos y a protestantes por igual. Cundía el miedo, la desconfianza, el odio. Hubo linchamientos en las calles, y los soldados tuvieron que intervenir para frenar la violencia. El fuego no solo consumía edificios, también encendía la paranoia y el resentimiento. En el corazón de las ruinas, Londres comenzaba a arder por dentro. El calor alcanzaba niveles insoportables. Las casas que aún permanecían en pie explotaban como barriles de pólvora. Los techos de plomo y las campanas derretidas se deslizaban por las calles como ríos de metal líquido. Los árboles ardían desde dentro, dejando solo esqueletos negros. En algunos lugares, los perros y caballos corrían despavoridos, envueltos en humo. Los cronistas relatan cómo el cielo se volvió de un color rojo oscuro y cómo la ciudad parecía una única llama, un solo cuerpo incandescente. Todo lo que el hombre había construido durante siglos se consumía en cuestión de horas. Y aún así, entre tanta desolación, hubo actos de heroísmo. Algunos ciudadanos permanecieron en la ciudad, ayudando a los enfermos y a los ancianos a escapar. Otros arriesgaron la vida salvando documentos, obras de arte y objetos de valor de las iglesias y bibliotecas. Las monjas del convento de Bridewell rescataron a los niños huérfanos, guiándolos entre el humo hasta los campos del norte. Era como si, en medio del desastre, la humanidad se negase a rendirse por completo. Cada vida salvada era una victoria diminuta frente al abismo. Pero para la mayoría, no había escapatoria posible. Las llamas avanzaban hacia el corazón espiritual de Londres, hacia la Catedral de San Pablo, un símbolo que dominaba el horizonte y parecía indestructible. Su enorme cúpula de piedra y plomo se elevaba por encima del humo como una promesa de resistencia. Los ciudadanos miraban hacia ella con esperanza, convencidos de que, si San Pablo resistía, la ciudad también lo haría. Muchos buscaron refugio dentro, confiando en la solidez de sus muros. Pero bajo aquel cielo rojo y bajo ese calor insoportable, ni siquiera la piedra podía resistir mucho más. El lunes se despidió con un resplandor aterrador. Desde las colinas y desde el río se veía la catedral rodeada por las llamas, su silueta aún intacta, bañada por un fuego que la acechaba por todos lados. Los que observaban desde lejos se aferraban al deseo de que sobreviviera, sin saber que, en pocas horas, esa esperanza también se derrumbaría. El viento soplaba cada vez con más furia, y las llamas se elevaban hacia la gran cúpula como si buscaran el cielo. Y cuando la noche volvió a caer sobre Londres, el fuego encontró su víctima más imponente. La noche del lunes se volvió insoportable. El aire ardía, las brasas caían como lluvia, y el rugido del fuego parecía el sonido de una bestia invisible que respiraba desde lo más profundo de la ciudad. A lo lejos, entre la bruma de humo y el resplandor anaranjado, se distinguía aún la silueta solemne de la Catedral de San Pablo, erguida sobre Ludgate Hill como un faro de piedra rodeado de llamas. Desde hacía más de 500 años, aquel templo dominaba el horizonte de Londres, con su cúpula de plomo y su campanario apuntando al cielo. Era el orgullo de la ciudad, el símbolo de su fe y su historia. Muchos londinenses creían que, si San Pablo resistía, la ciudad podría renacer. Pero esa esperanza estaba a punto de consumirse. En su interior, decenas de personas habían buscado refugio. Los muros gruesos, las bóvedas altas y los pisos de piedra parecían ofrecer una seguridad imposible de encontrar en las calles. Algunos comerciantes habían trasladado allí sus bienes más valiosos, confiando en que la catedral, con sus muros macizos, resistiría cualquier incendio.
Incluso las imprentas de los alrededores habían empezado a almacenar en su interior manuscritos, Biblias y montones de papel para protegerlos del fuego. Pero sin saberlo, estaban alimentando la trampa perfecta. Aquel papel sería pronto combustible para un infierno interior. El fuego, guiado por el viento, se acercó lentamente por las calles adyacentes. Las casas que rodeaban la colina comenzaron a arder una tras otra, y las llamas ascendieron hacia la base del templo como una marea. El calor hizo que el plomo del techo se derritiera y comenzara a gotear por las paredes como una lluvia ardiente. Los testigos narraron que el sonido era sobrecogedor, un crujido sordo, profundo, como si la catedral se quejara con voz propia. Las llamas se colaron por las ventanas, se filtraron por los ventanales góticos y treparon por los andamios de madera que rodeaban el edificio, donde aún se realizaban obras de mantenimiento. En cuestión de minutos, el templo entero estaba envuelto en fuego. Desde el exterior, el espectáculo era indescriptible. La enorme cúpula resplandecía bajo el fuego como un sol caído sobre la tierra. Los trozos de plomo fundido caían por los costados, formando riachuelos brillantes que se extendían por las calles. El humo se elevaba en espirales negras que oscurecían el cielo, y el viento los arrastraba río abajo. La gente observaba desde lejos, impotente, con lágrimas en los ojos. Algunos se arrodillaban, otros huían. Muchos se quedaban quietos, incapaces de moverse, viendo cómo el símbolo más sagrado de su ciudad se desmoronaba frente a ellos. Dentro, el fuego se propagó con una violencia inaudita. Los bancos, los retablos, las cortinas y los libros alimentaron las llamas hasta convertir el interior en un horno. Las bóvedas comenzaron a resquebrajarse. El aire estaba tan caliente que los que habían buscado refugio dentro se vieron obligados a huir a través del humo. Los sacerdotes intentaron rescatar objetos sagrados, pero el fuego avanzaba más rápido que ellos. Los vitrales estallaban, proyectando fragmentos de vidrio derretido sobre el suelo. Los órganos, que durante siglos habían llenado la catedral con música, emitieron un último gemido cuando el fuego alcanzó los tubos metálicos. Y luego, el silencio. A medianoche, la cúpula de San Pablo colapsó. El estruendo fue tan fuerte que se oyó a kilómetros de distancia. Las llamas se elevaron en una columna gigantesca, iluminando todo el valle del Támesis. Los cronistas describieron cómo las brasas se alzaban tan alto que parecían estrellas nuevas. Lo que quedaba del templo era una ruina humeante, un esqueleto de piedra y ceniza. En una sola noche, Londres había perdido uno de sus mayores tesoros, una joya de la arquitectura medieval, un refugio espiritual, un testigo de su historia. Pero la caída de la catedral no solo fue una tragedia material. Para muchos, simbolizó la derrota moral de la ciudad. Si incluso la casa de Dios podía arder, entonces nada estaba a salvo. El fuego había tocado el corazón de Londres, y con él, su alma. Sin embargo, en medio de la desolación, había quienes interpretaron aquel desastre de otra manera. Algunos lo vieron como un signo divino, una purificación, una advertencia. Otros, más prácticos, comenzaron a pensar en la reconstrucción, en cómo levantar de nuevo aquello que el fuego había destruido. Era el fin de una era, pero también, tal vez, el comienzo de otra. Mientras tanto, las llamas seguían avanzando. Los edificios cercanos a la catedral ardían con la misma intensidad, y el viento, incesante, arrastraba chispas hacia nuevas zonas de la ciudad. Los soldados y voluntarios, exhaustos, apenas podían mantenerse en pie. La luz del fuego teñía el río de rojo, y el humo seguía cubriendo el cielo como un velo perpetuo.
Londres parecía arder desde el suelo hasta las nubes, convertida en una inmensa hoguera visible desde kilómetros a la redonda. En la colina, los restos de San Pablo seguían crepitando, lanzando destellos intermitentes como brasas de un fuego que no quería morir. Aquella noche, Londres comprendió que nada, por grandioso o sagrado que pareciera, era eterno. Y que el amanecer siguiente, cuando el viento finalmente cambiara, no traería consuelo, sino la dolorosa visión de una ciudad reducida a cenizas. El resplandor sobre el Támesis comenzó a menguar, y por primera vez en 3 días, las llamas parecían perder fuerza. Pero el silencio que siguió al colapso de San Pablo no fue alivio. Fue la calma pesada de una ciudad que al fin empezaba a contar sus ruinas. El amanecer del martes, 4 de septiembre, se levantó sobre una ciudad irreconocible. Donde antes había calles bulliciosas, mercados y campanarios, ahora solo quedaban columnas de humo y el eco del fuego devorando los últimos restos. El aire era irrespirable, olía a madera quemada, a metal fundido y a desesperación. A cada paso, el suelo estaba cubierto de cenizas, y el viento, aún fuerte, levantaba remolinos grises que se adherían a la piel. Londres era una herida abierta, y el fuego, su verdugo incansable. Pero algo estaba cambiando. A lo lejos, sobre el río, el viento comenzaba a girar. Durante 3 días y 3 noches, las llamas habían seguido su curso implacable, empujadas por las ráfagas del este que alimentaban su expansión. Ahora, sin embargo, el aire soplaba en dirección contraria, trayendo un respiro inesperado. Aquel cambio, apenas perceptible al principio, sería el comienzo del fin. Los cronistas escribirían después que fue como si el cielo, compadecido, hubiera decidido intervenir. El fuego, privado de su aliado más poderoso, empezaba por fin a mostrar señales de agotamiento. En el corazón de la ciudad, el panorama era desolador. Los soldados, los marineros y los ciudadanos exhaustos trabajaban sin descanso. Los rostros ennegrecidos por el hollín apenas se distinguían entre el humo. Muchos no sabían si era martes o miércoles. El tiempo había perdido sentido. Las órdenes del rey seguían llegando, y su hermano, el duque de York, coordinaba las demoliciones con precisión militar. Se usaba pólvora para derribar filas enteras de casas, abriendo pasillos vacíos que impedían al fuego saltar de un lado al otro. Cada explosión hacía temblar las ruinas, pero también traía un suspiro de esperanza. Las demoliciones funcionaban, por fin. Sin el viento que antes arrastraba las brasas, las llamas se encontraban con muros de escombros que no podían atravesar. En algunos lugares, el fuego simplemente se consumía sobre sí mismo, sofocado por su propio humo. Los hombres aprovechaban esos momentos para avanzar y apagar lo que quedaba. No había técnica ni estrategia, solo la fuerza de la desesperación y la necesidad de salvar lo poco que quedaba en pie. Algunos lo hacían con cubos, otros con mantas empapadas o con tierra. Era una batalla primitiva, una lucha cuerpo a cuerpo contra el fuego. En los barrios cercanos al Támesis, el espectáculo era desolador. Los muelles, antaño llenos de vida, eran ahora esqueletos de madera humeante. Los almacenes de vino y aceite habían ardido como antorchas, y los barcos cercanos a la orilla seguían encendidos, flotando como brasas sobre el agua. Aún así, entre tanto desastre, los londinenses comenzaban a ver signos de resistencia. Las piedras ennegrecidas, los muros que seguían en pie, los árboles que habían sobrevivido de milagro.
eran testigos silenciosos de que el fuego, finalmente, estaba perdiendo su fuerza. A medida que el día avanzaba, el cielo comenzó a despejarse. La nube densa que cubría la ciudad se elevó lentamente, revelando un paisaje que parecía otro planeta. Desde las colinas del norte, los que habían huido observaban lo que quedaba de su hogar. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente miraban sin comprender. Londres, la gran capital del comercio y el poder, se había convertido en un mar de ruinas. Las torres y cúpulas habían desaparecido, las calles estaban borradas y el suelo ardía todavía bajo los pies. Sin embargo, en el aire flotaba una sensación nueva, el sonido del viento que ya no avivaba el fuego, sino que lo dispersaba. Esa noche, por primera vez desde el inicio del incendio, hubo silencio. Un silencio denso, casi sagrado, que se extendía entre los escombros. Las brasas aún brillaban, y el humo seguía ascendiendo en columnas delgadas, pero la furia había cesado. Los pocos que quedaban en la ciudad se sentaron donde pudieron, agotados, observando cómo las llamas se consumían poco a poco, como una bestia que muere de cansancio. Nadie celebraba, nadie tenía fuerzas. Solo el susurro del viento y el crujido de la madera al enfriarse rompían la calma. A medianoche, el rey regresó al palacio, cubierto de polvo y hollín. Había pasado 3 días entre el pueblo, dirigiendo, ayudando, arriesgando su vida. Sabía que lo peor había terminado, pero también que el trabajo apenas empezaba. Desde las ventanas de Whitehall, contempló el resplandor moribundo del fuego. La ciudad que heredó de sus antepasados había desaparecido. En su lugar, una extensión interminable de ruinas se extendía más allá del río. Y sin embargo, en esa oscuridad había también una promesa, la oportunidad de reconstruir. Los pocos supervivientes que permanecieron cerca del centro comenzaron a moverse entre las ruinas al amanecer. Buscaban pertenencias, restos de sus casas, o simplemente algo que les confirmara que todo aquello no era un sueño. Algunos se abrazaban, otros se quedaban inmóviles, mirando los restos de iglesias, de mercados, de calles que ya no existían. El olor a quemado impregnaba todo, incluso el aire más allá de la ciudad. Los médicos advertían que el humo traería enfermedades. Los animales muertos, los pozos contaminados, las montañas de escombros. Londres se enfrentaba ahora a un enemigo distinto, la supervivencia. Y aún así, pese al dolor, pese a la pérdida, algo renacía entre las cenizas. La misma fuerza que había hecho grande a la ciudad seguía viva en quienes permanecían allí, decididos a no abandonarla. El fuego había mostrado su poder, pero no había logrado borrar el espíritu de los londinenses. El viento había cambiado, y con él, el destino de la ciudad. Las brasas seguían humeando, pero el amanecer trajo un aire nuevo, más limpio, más sereno. Y entre las ruinas aún calientes, comenzaron a escucharse pasos, martillos y voces que hablaban no ya del fuego, sino de la reconstrucción. El amanecer del miércoles 5 de septiembre de 1666 fue distinto a cualquier otro que Londres hubiera conocido. No hubo pregoneros, ni campanas, ni el bullicio de los mercados que normalmente daban la bienvenida al día. Solo un silencio espeso, interrumpido por el crujido de las maderas aún ardiendo y el lejano gemido del viento. El sol se levantó sobre una ciudad irreconocible, bañando las ruinas con una luz pálida que hacía brillar las cenizas como si fueran escarcha. Donde antes se alzaban casas, tabernas y templos, ahora se extendía un paisaje gris, desolado,
ondulado por columnas de humo que ascendían lentamente hacia el cielo. Londres había sobrevivido, sí, pero a costa de haber sido casi completamente borrada del mapa. Desde las colinas cercanas, miles de refugiados observaban en silencio lo que quedaba de su hogar. Algunos habían pasado la noche al raso, envueltos en mantas chamuscadas o en simples trozos de tela. Otros permanecían inmóviles, con la mirada perdida, intentando reconocer entre las ruinas los lugares donde habían nacido, trabajado o amado. Era una visión que superaba la imaginación. Más de 13,000 casas reducidas a polvo, 87 iglesias destruidas, 4 de los principales mercados desaparecidos, junto con el ayuntamiento, los hospitales y las cárceles. Un tercio de la ciudad, arrasado. Los testimonios posteriores cuentan que, incluso días después, el suelo seguía caliente y que, al caminar, los zapatos se hundían en la ceniza blanda como si fuera nieve negra. En medio de aquel paisaje lunar, los sobrevivientes comenzaron a regresar. Avanzaban con cautela, apartando restos humeantes con palos o cubos de agua. Buscaban tesoros diminutos, una llave, una copa de plata ennegrecida, un libro que se hubiera salvado por milagro. Algunos hallaban entre los escombros los restos calcinados de sus pertenencias y se quedaban allí, en silencio, con las manos temblorosas, sin saber si llorar o reír. En las calles más amplias, los cadáveres de animales cubrían el suelo y el hedor comenzaba a mezclarse con el humo. Había que moverse deprisa para evitar enfermedades. Los médicos, exhaustos, advertían que el aire podía volverse tan letal como el fuego. En los márgenes del Támesis, los muelles eran una ruina humeante. Los barcos que habían sobrevivido servían ahora de refugio improvisado para las familias sin techo. Se construyeron tiendas de campaña con lonas y velas rotas. En las orillas se cocinaban sopas aguadas con lo poco que quedaba: pan duro, raíces, carne salada. Los soldados distribuían raciones ordenadas por el rey, que había prometido mantener a su pueblo alimentado hasta que el orden regresara. Pero el hambre no era lo peor. Era el silencio. Esa quietud incómoda que solo deja el fuego cuando se apaga, como si el mundo entero contuviera el aliento. Por la noche, el resplandor de las brasas todavía iluminaba el cielo. Los pocos edificios que seguían ardiendo proyectaban sombras fantasmales sobre el suelo. Los niños lloraban, las madres los acunaban en medio del humo, y los hombres miraban hacia el vacío donde antes estaba su hogar. Muchos creían que Londres no podría levantarse de nuevo. ¿Cómo reconstruir una ciudad tan vasta, con tanta historia, después de un golpe así? Sin embargo, entre la tristeza comenzaban a surgir destellos de resistencia. Los carpinteros, los herreros, los albañiles, todos sabían que, cuando el fuego se apaga, el trabajo empieza. Y aunque sus herramientas estaban carbonizadas, el deseo de reconstruir no se había consumido. En las horas siguientes, comenzaron las primeras tareas de limpieza. Se apartaban escombros, se rescataban cuerpos, se despejaban los caminos hacia el río. En el aire flotaba una mezcla de polvo, humo y esperanza. Las autoridades anotaban los nombres de los desaparecidos y trataban de mantener el orden, aunque resultaba casi imposible. Algunos intentaban aprovechar el caos para saquear, y otros se organizaban para impedirlo. El fuego había igualado a todos, pero el instinto humano seguía dividiendo, los que ayudaban y los que solo buscaban sobrevivir. La magnitud de la tragedia impresionó incluso a quienes estaban acostumbrados a la dureza de la vida urbana. Por cada rincón, la destrucción revelaba un detalle nuevo: relojes fundidos, monedas deformadas por el calor,
muros cubiertos de hollín donde aún se distinguían las huellas de manos humanas. Las iglesias eran esqueletos huecos, los altares, montones de piedra. Sin embargo, en medio del desastre, algunos símbolos permanecían. Entre los restos de San Pablo, una cruz ennegrecida seguía en pie. Nadie se atrevía a tocarla. Era como si dijera, silenciosa pero firme, que la ciudad, pese a todo, aún estaba viva. El fuego había destruido las casas, pero no la identidad de Londres. Desde los campos donde se refugiaban, las familias empezaban a levantar chozas de madera, improvisando nuevos hogares. Los tenderos abrían sus negocios bajo lonas, los panaderos amasaban sobre mesas carbonizadas. Era el instinto más puro de la humanidad, recomenzar, incluso sobre la ceniza. Los que habían perdido todo miraban hacia el humo con una mezcla de tristeza y determinación. Habían sobrevivido al infierno, y ahora debían inventar la esperanza. Y en medio de ese renacer lento, surgieron también las preguntas. ¿Cómo pudo suceder? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Había sido un accidente o una conspiración? La necesidad de entender lo incomprensible comenzaba a crecer entre los supervivientes, alimentada por el miedo y la rabia. El fuego se había apagado, pero su sombra seguía extendiéndose sobre las conciencias. El humo se disipaba poco a poco, y bajo el cielo despejado de septiembre, las ruinas comenzaban a hablar, no con palabras, sino con silencios, y entre ellos empezaban a oírse rumores que pronto prenderían con tanta fuerza como las llamas que acababan de apagarse. Cuando el humo comenzó a disiparse y la magnitud del desastre se hizo evidente, Londres entró en una nueva etapa, la del miedo y la sospecha. El fuego había desaparecido, sí, pero en su lugar quedaba un vacío inquietante, un silencio que pronto se llenó de voces, de acusaciones, de teorías que buscaban dar sentido a lo ocurrido. El alma humana, incapaz de aceptar que una tragedia tan inmensa pudiera surgir de un accidente, necesitaba encontrar un responsable. Y así, sobre las cenizas aún calientes, comenzó la caza de los culpables. Los primeros rumores surgieron casi de inmediato, como el murmullo de una multitud que se contagia. Algunos aseguraban haber visto a extraños merodeando por la ciudad en los días previos al incendio. Otros juraban que habían encontrado antorchas o barriles con sustancias sospechosas en los callejones. Se hablaba de agentes enemigos, de espías holandeses y franceses que, resentidos por las guerras recientes con Inglaterra, habrían venido a destruir su capital. Los rumores corrían más rápido que el fuego que acababan de vencer. Bastaba una mirada extranjera, un acento diferente, para despertar la furia de una población herida. El ambiente se volvió tenso, irrespirable. Los refugiados, que antes se habían unido en la desgracia, comenzaron a desconfiar unos de otros. Los soldados, encargados de mantener el orden, apenas podían contener a las turbas que recorrían las calles buscando culpables. Se atacaban tabernas y tiendas de extranjeros, se saqueaban viviendas, se golpeaba a inocentes. En una ciudad que había ardido entera, el odio era ahora el nuevo fuego. Los franceses y los holandeses, enemigos en la guerra naval reciente, se convirtieron en blanco de la ira popular. Algunos fueron linchados en plena calle, otros encarcelados sin pruebas. Los rumores, al igual que las llamas, no necesitaban combustible para crecer. La ansiedad colectiva se alimentaba también de la necesidad de explicaciones divinas. Muchos predicadores clamaban que el incendio había sido un castigo de Dios por la inmoralidad de la ciudad. Londres, decían, se había vuelto orgullosa, impía, entregada al comercio y a los placeres mundanos. Las iglesias,
en su mayoría destruidas, parecían confirmar esa lectura. El fuego había purificado la metrópoli. Otros, sin embargo, creían que el demonio mismo se había paseado por las calles disfrazado de hombre, encendiendo el fuego en cada esquina. La superstición y el fanatismo encontraron terreno fértil entre el polvo y el miedo. Las autoridades intentaban mantener la calma, pero el gobierno no era ajeno a la presión. Carlos II ordenó investigar el origen del incendio, consciente de que la estabilidad del reino dependía de disipar las sospechas. Se organizaron patrullas, se interrogaron testigos, se recopilaron informes. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar en una historia más simple y más triste. El fuego había comenzado en la panadería de Thomas Farriner, en Pudding Lane, por un accidente doméstico. No había conspiración ni complot, solo descuido y mala suerte. Pero en una ciudad traumatizada, la verdad era más difícil de aceptar que el mito. Sin embargo, el hallazgo no bastó para frenar la furia. Un chivo expiatorio resultaba más reconfortante que una chispa anónima. La tensión culminó cuando un hombre extranjero, Robert Huber, un relojero francés de mente perturbada, confesó ser el autor del incendio. Dijo haber lanzado una bomba incendiaria por una ventana en Pudding Lane. Su relato estaba lleno de incoherencias. Huber ni siquiera se encontraba en la ciudad cuando el fuego comenzó. Pero las autoridades, presionadas por la población, aceptaron su confesión. Fue condenado y ejecutado en Tyburn, mientras la multitud celebraba con un fervor oscuro, convencida de que la justicia había sido hecha. La historia oficial necesitaba un culpable, y Londres ya lo tenía. Con el tiempo, la verdad se abriría paso, pero en aquellos días nadie quería escucharla. El miedo es contagioso, y tras un desastre tan vasto, la necesidad de señalar con el dedo era tan humana como inevitable. Muchos años después, una inscripción en el monumento al gran incendio aún repetiría la versión xenófoba de la historia, culpando a los papistas, los católicos, de haber planeado la destrucción de la ciudad. Tuvieron que pasar más de un siglo para que esa línea fuera borrada, cuando la razón y el tiempo enfriaron los restos de aquella furia colectiva. El fuego, por tanto, no solo había destruido los edificios, sino también la confianza entre los londinenses. Dejó una cicatriz profunda en la memoria del pueblo, una mezcla de dolor, vergüenza y miedo. Pero al mismo tiempo, de entre las ruinas y la desconfianza comenzó a surgir una idea distinta. La necesidad de reconstruir, no solo la ciudad, sino también su espíritu. Los rumores se irían apagando lentamente, como brasas dispersas, y en su lugar crecería una voluntad férrea de renacer. Londres debía levantarse, más fuerte, más segura, más sabia. Y así, cuando el humo finalmente se desvaneció del todo, los ojos comenzaron a mirar hacia adelante. Los planos, los arquitectos y los sueños de una nueva ciudad empezaban a tomar forma entre las cenizas, como un susurro de esperanza que se negaba a desaparecer. El humo todavía flotaba sobre Londres cuando comenzaron a llegar las primeras ideas para reconstruirla. Las ruinas seguían calientes, las calles irreconocibles, y sin embargo, en medio de la desolación, empezaron a escucharse las primeras palabras de futuro. El fuego lo había destruido casi todo, pero también había limpiado el terreno de una urbe que durante siglos había crecido sin orden, apiñada, asfixiada por su propio pasado medieval. Por primera vez en su historia, Londres tenía ante sí una hoja en blanco, y algunos soñadores estaban dispuestos a llenarla con algo mejor. El rey Carlos II comprendió enseguida la magnitud del desafío. A pesar del trauma y la escasez,
vio una oportunidad única, la de construir una capital moderna, digna del poder que Inglaterra aspiraba a representar en el mundo. Los días posteriores al incendio fueron de caos y tristeza, pero también de planificación. Se convocó a arquitectos, ingenieros y matemáticos, hombres con una visión distinta, capaces de imaginar una ciudad más racional, más limpia y más hermosa. Entre ellos destacaba un nombre que pronto se convertiría en símbolo de aquella reconstrucción: Christopher Wren. Wren, por entonces de apenas 33 años, era mucho más que un arquitecto. Era un pensador, un científico, un hombre de fe y de razón a partes iguales. Había estudiado en Oxford, viajado por Europa y admirado las grandes urbes del continente: París, Roma, Ámsterdam. Soñaba con un Londres ordenado, con avenidas amplias, plazas abiertas y edificios de piedra que no se consumieran al primer chispazo. Cuando el rey lo convocó, Wren ya tenía en mente un proyecto ambicioso, casi utópico: reconstruir la ciudad desde sus cimientos, con un trazado geométrico, avenidas rectas y espacios públicos donde el comercio y la vida pudieran florecer sin el riesgo constante del fuego. El plan, presentado pocas semanas después, impresionó a todos. Wren proponía una red de calles amplias que convergieran en plazas monumentales, al estilo de las grandes capitales europeas. Soñaba con bulevares arbolados, con un sistema de drenaje moderno y con edificios de piedra blanca que resistieran el tiempo y el fuego. En el centro, su proyecto incluía una nueva catedral de San Pablo, más majestuosa que la anterior, coronada por una gran cúpula que dominara el horizonte. Era una visión de belleza y orden, una ciudad que se levantara de las cenizas como un fénix. Pero entre la belleza de la idea y la dureza de la realidad, había un abismo. La mayoría de los terrenos de la ciudad pertenecían a particulares, y los límites entre las propiedades se habían borrado con el fuego. Para ejecutar el plan de Wren, habría que redistribuir parcelas, derribar lo poco que quedaba en pie y expropiar sin compensación inmediata. La burocracia, la falta de fondos y el deseo de los ciudadanos de regresar a sus hogares lo antes posible convirtieron aquella visión en una tarea imposible. La urgencia venció al idealismo. Londres se reconstruiría, sí, pero no desde el trazado perfecto de los arquitectos, sino desde la necesidad y la prisa del pueblo. Aún así, muchas de las ideas de Wren sobrevivieron. Se aprobaron nuevas leyes que obligaban a construir en piedra y ladrillo, prohibiendo la madera en los centros urbanos. Las calles se ensancharon, los mercados se reorganizaron, y los barrios más peligrosos se reestructuraron con un mínimo de planificación. Poco a poco, entre el humo y los escombros, la ciudad comenzó a levantarse. Era un proceso lento, doloroso, pero firme. El fuego había purgado lo viejo. Ahora el trabajo humano traía lo nuevo. La joya de esta reconstrucción sería, sin duda, la nueva Catedral de San Pablo. Wren dedicó gran parte de su vida a su diseño y construcción. Quería que el templo no solo reemplazara al anterior, sino que representara el renacimiento espiritual y moral de Londres. Su cúpula, que aún hoy define el perfil de la ciudad, se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza. Con cada piedra colocada, Londres recuperaba algo de sí misma. Y aunque no todas las ideas del arquitecto se materializaron, su visión impregnó el espíritu de toda una era. La ciudad nunca volvió a ser la misma. Se hizo más amplia, más sólida, más moderna. El proceso de reconstrucción duró décadas. Los obreros trabajaban día y noche, levantando muros sobre cenizas, guiados por la certeza de que estaban creando algo que debía perdurar.
Los comerciantes regresaron, los mercados reabrieron, los barcos volvieron a llenar el Támesis. Poco a poco, el ruido de los martillos sustituyó al rugido del fuego. El humo, al fin, dio paso al sonido de la vida cotidiana. Londres resurgía. A veces la historia se escribe con destrucción. De las ruinas del fuego nació una nueva capital que aprendería a protegerse de sí misma, a crecer con prudencia y a valorar la fragilidad de su propio esplendor. El gran incendio había sido una tragedia, pero también un renacimiento. Y en las generaciones venideras, cuando los londinenses levantaran la vista hacia la cúpula de San Pablo, recordarían que su ciudad había ardido una vez, y que pese a todo, había vuelto a vivir. Los escombros se habían convertido en piedra nueva, y el miedo en propósito. Pero aún quedaba algo más: el recuerdo. Porque ninguna reconstrucción estaría completa sin la memoria de lo que fue y de lo que el fuego arrebató para siempre. Las cenizas del tiempo. Han pasado los años, y el fuego es ya un recuerdo lejano, casi un mito que se cuenta en voz baja cuando cae la noche sobre Londres. Sin embargo, en el corazón de la ciudad aún late su sombra. En cada piedra, en cada calle que se abre amplia y ordenada, sobrevive el eco de aquellas llamas que, durante 4 días de septiembre de 1975-1666, transformaron para siempre el destino de una nación. Lo que entonces fue miedo, desesperación y pérdida, hoy es memoria. Una cicatriz que enseña más que 1000 libros de historia. Y cuando uno camina por la ciudad moderna, entre el rumor del tráfico y el brillo de los escaparates, cuesta imaginar que bajo esas mismas calles, alguna vez ardió el mundo entero. El monumento que se alza en Pudding Lane, una columna de piedra coronada por una urna dorada que simboliza una llama, es el guardián silencioso de ese pasado. Diseñado por Christopher Wren y Robert Hooke, se eleva más de 60 metros, exactamente la distancia que lo separa del punto donde comenzó el incendio. Subir sus casi 300 escalones es como ascender por la memoria de la ciudad. Desde lo alto, el visitante contempla el mismo horizonte que un día vio teñirse de rojo. Pero ya no hay humo ni ceniza, solo edificios de cristal y acero, un río que sigue su curso tranquilo y un aire que, por fin, se siente limpio. Allí, grabadas en piedra, unas palabras recuerdan el desastre y la lección, que el fuego purificó, pero también enseñó, que de las cenizas puede surgir una forma nueva de belleza. Caminar por el Londres actual es, de alguna manera, caminar sobre un palimpsesto, un manuscrito escrito una y otra vez, donde lo viejo nunca desaparece del todo, sino que se mezcla con lo nuevo. Bajo los cimientos de los edificios modernos aún reposan restos de las casas que ardieron. A veces, durante las obras, los obreros encuentran fragmentos de cerámica, clavos retorcidos, trozos de madera carbonizada. Son pequeños testigos del pasado, recordatorios silenciosos de que todo lo sólido puede volverse humo en cuestión de horas. Pero también de que, cuando eso ocurre, el ser humano encuentra siempre la manera de reconstruir, de recomenzar. El legado del gran incendio no fue solo arquitectónico. De aquel desastre nació un nuevo espíritu urbano, una conciencia colectiva que transformó la manera en que las ciudades del mundo se pensaron a sí mismas. Londres aprendió la importancia de la planificación, de la prevención, de la responsabilidad compartida. Surgieron normas de construcción más seguras, servicios públicos más organizados y, con el tiempo, los primeros cuerpos de bomberos profesionales. El fuego había enseñado que el progreso no consiste en levantar muros más altos, sino en construirlos con más sabiduría. Pero también hubo un legado más íntimo, menos visible.
el del alma de una ciudad que se negó a morir. Los londinenses, acostumbrados a los golpes de la historia, la peste, la guerra, el hambre, encontraron en la tragedia una forma de unión. En los meses y años que siguieron, el espíritu comunitario floreció. Los templos se reconstruyeron, los mercados volvieron a llenarse de voces, los niños jugaron otra vez junto al río. La vida, obstinada, regresó, y con ella, una certeza. Londres podía arder, pero nunca desaparecer. Cada generación que vino después heredó, consciente o no, esa fortaleza. Por eso, cuando la ciudad volvió a ser bombardeada siglos más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, los londinenses miraron al cielo iluminado por las bombas con la misma mezcla de miedo y desafío que sus antepasados habían sentido frente a las llamas. La historia, circular y obstinada, los ponía a prueba una vez más, y ellos respondían igual, resistiendo. Tal vez ese sea el verdadero legado del incendio. Haber enseñado a un pueblo a levantarse siempre, sin importar cuán alto sea el fuego. Hoy, la cúpula blanca de la nueva Catedral de San Pablo domina el horizonte como una promesa cumplida. Bajo ella, el murmullo del tráfico moderno reemplaza al sonido de las campanas fundidas. Las luces de la ciudad se reflejan en el Támesis, y el mismo viento que una vez avivó el fuego ahora sopla suavemente sobre las aguas. A veces, al atardecer, cuando el sol tiñe de oro las fachadas y el cielo se enciende en tonos de cobre, parece que el tiempo mismo se detuviera para recordar. Es entonces cuando uno puede imaginar, por un instante, aquel resplandor antiguo, no como amenaza, sino como renacimiento. El gran incendio de Londres fue una tragedia, pero también una revelación. Destruyó lo que debía cambiar y dio paso a una ciudad nueva, más sabia y más bella. Nos recuerda, aún hoy, que toda civilización vive entre el riesgo y la renovación, entre la fragilidad de lo construido y la fuerza del espíritu humano. Que a veces, para renacer, hay que arder un poco. El viento sigue soplando sobre el río, moviendo apenas las aguas del Támesis. Y en la columna dorada de Pudding Lane, el fuego permanece quieto, convertido ya en símbolo. No quema, no destruye, solo ilumina, como una memoria encendida que nos invita, todavía, a mirar hacia arriba. Y así, entre el humo del pasado y la calma del presente, hemos recorrido juntos las calles que el fuego transformó en historia. Quizá, al cerrar los ojos, aún puedas escuchar el eco de aquellas llamas que dieron forma a una nueva ciudad. Y preguntarte qué parte de nosotros también renace cuando todo arde. Gracias por acompañarme en este viaje por la memoria de Londres. Buenas noches.